Vale. Hola familia Red, bienvenidos a un nuevo episodio de Red Fertility Podcast. Como siempre traemos temas de mucho interés para toda nuestra audiencia. Gracias por todos los feedbacks que nos mandan en cada uno de los episodios, contándonos en lo que los ha ayudado esa información. Y recuerden siempre que ustedes son los encargados de difundir nuestra información, o sea que tienen que compartirlo, mandárselo a todos sus familiares, amigos y en sus redes sociales también darle ese apoyo a todo este contenido de tanto valor que creamos para ustedes. Aquí como siempre estamos, Erili Marmolejos, Diego Jiménez y Yajaira Rosó. Hoy tenemos un tema muy interesante, Yajaira, yo creo que seas tú quien nos hables de qué se trata. Eso es de una vez al mambo, entonces. Claro rápido, porque hay mucho que hablar, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Claro que sí. Hoy el tema es muy importante porque es un tema que necesita de mucha educación, es un tema donde se ve afectado la fertilidad y no solamente la fertilidad de la paciente, sino también su estilo de vida. Vamos a hablar de lo que es la endometriosis y hoy vamos a tener un invitado de lujo, el doctor Lewis Durán. Bienvenido. Bienvenido, saludos, Lewis. Saludos, bienvenidos a Red. Gracias por la invitación. Un placer tenerte. Para mí un honor. Gracias. Bueno, pues vamos de una vez que nos hables un poquito de qué se trata la endometriosis, porque quizá hemos escuchado mucho de este tema, pero no sabemos en realidad de qué se trata. Endometriosis. Endometriosis, podríamos decir hoy que es un síndrome, el síndrome endometriósico que afecta a múltiples sistemas. Y como decía Yajaira, poco conocido y que necesita de educación. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis no es más que ese revertimiento o eso que cubre por dentro la matriz sale fuera del entorno, fuera dentro de la matriz, convertido pues ya son células o glándulas más propiamente dicho, que son funcionales y van a ejercer función fuera de ese revestimiento. Hoy en día se habla que un 10% o un 15% de todas las mujeres presentan endometriosis. Pero son estadísticas subrogadas porque las pacientes no acuden a controles o a chequeos porque les duele la menstruación, sino ya son las diagnosticadas que van y esas son las que están datadas, las que tienen estadística. Para mí, perdón que te interrumpa, me voy a poner de parte de la audiencia. Sí. Hoy le toca a Diego. Sí. El endometrio, vamos para la enfermedad endometriosis. Voy a preguntarte, ¿es como si estuviera yo dentro de algo que se me inflama o de que esta inflamación se me va para otro lado o porque me hace dar dolor por tener esa inflamación? ¿Cómo es para que...? Lo que pasa es, dentro de la matriz, dentro de su entorno, no hay problema. Es su hábitat. Luego que sale de ese hábitat, que se aloja principalmente en la parte posterior de la pelvis, que es donde inicia, ahí sí causa inflamación. Y es lo que causa el dolor, que es uno de los síntomas mayores que tiene esto. Exacto, son las mismas células que recubren el endometrio, la parte interna de la matriz, que como bien decía Lewis, salen de la matriz y yo le digo, en infertilidad hablamos como el cáncer de la fertilidad, porque aunque no va a provocar la muerte, su forma de diseminación y de sembrarse en otros órganos es igualito. Entonces, ese tejido viene y se siembra en el intestino, en los ligamentos, en la vejiga, en todos los órganos pélvicos. Y entonces, así como a la paciente le llega la menstruación y sangra por fuera, ese tejido también es hormonal y es un tejido que responde a estímulos hormonales. Y cuando la paciente está menstruando, está sangrando de ese tejido. Correcto. Entonces, esa sangre cae a la cavidad pélvica y eso es lo que irrita y da ese fuerte dolor. Entonces, ya como dice Yajaira, responde a estímulos hormonales, pero específicamente a los estrógenos. Son los estrógenos los que le dan ese matiz inflamatorio a ese tejido que está afuera de la cavidad. O sea que estamos hablando de una enfermedad crónica, sí, inflamatoria. Y que por ende la sintomatología está asociada a ese origen crónico inflamatorio. Hay mucho dolor, hay incapacidad y es como decía Yajaira y también Lewis, se ha normalizado el dolor de la menstruación. Desde siempre, desde chiquita. Siempre. O sea, yo desde que me llegó la menstruación con 10 años, sí. No, la menstruación duele. Y mi papá, ginecólogo, me dijo, no, espérate, la menstruación no duele. La menstruación no duele. O sea,
Si duele es porque hay una condición y no necesariamente tiene que ser endometriosis. Hay otras condiciones que te pueden hacer doler, Claro. dar dolor con la menstruación. Pero una de las condiciones peores es la endometriosis. Y eso que ustedes dicen que se normaliza se ve muchísimo, porque incluso en en los trabajos, en Sí. las escuelas, en los colegios, dicen, eso es de ñoña que está esa niña, porque Sí. la menstruación eso es lo normal. Y ese dolor incapacitante, la mujer tiene que aprender a aguantarlo y a trabajar e ir a la escuela y rendir igual, aún teniendo ese tipo de dolor tan fuerte. O sea que realmente eso es un llamado de conciencia para que cuando tengan sus niñas o usted misma como joven o ya como adulta ve ese dolor tan fuerte en la menstruación, saber que tiene que buscar ayuda. Realmente ya se ha institucionalizado. Hay países que han creado conciencia y dan tarea de incapacidad o tiempo de incapacidad por la endometriosis, aquellas pacientes que son diagnosticadas. Por ejemplo, el año pasado vi una publicación del presidente de Francia, Macron, donde hablaba de que se debía concientizar a la Secretaría de Trabajo y a los médicos para tratar a esas pacientes, darle seguimiento a esas pacientes con endometriosis. Por ejemplo, los mexicanos han propuesto de que a la paciente con endometriosis en los tiempos menstruales se le dé su tiempo libre. exacto, Claro. libre. Y bueno, y una vez se diagnostica, ¿qué procedimientos se realizan para el diagnóstico de la endometriosis? Realmente el diagnóstico de la endometriosis en parte es clínico, porque la paciente te llega con la típica historia, doctora, yo no quiero ver la menstruación, porque cuando yo veo la menstruación me da diarrea, me da vómito, me desmayo, tengo que ir a inyectarme. Esa es como la clínica de todas las pacientes. Pero a eso le agregamos también el diagnóstico definitivo, que es a través de una cirugía laparoscópica, que nos va a permitir a nosotros entrar dentro de esa cavidad, verificar los focos endometriósicos y biopsiarlo, que en ese momento ya nosotros podemos hacer el diagnóstico. También ya con el avenimiento de métodos de imágenes de gran sensibilidad y especificidad, ha dado como resultado y claro también buenos técnicos, radiólogos y los mismos ginecólogos que se han preparado para hacer los diagnósticos, han podido llegar a diagnóstico con ecografía, con resonancia magnética. Y como menciona Yahari, vuelvo y lo repito y corroboro esa parte, la laparoscopia. A veces, tenemos síntomas floridos de endometriosis y no encontramos a entrar a cavidad un foco endometriósico. Pero tomando muestra de algún líquido que encontremos, que siempre vamos a encontrar, tenemos lo que es el factor de necrosis tumoral, que es bien sensible para el diagnóstico de la endometriosis. Antes se usaba el CA125 como marcador tumoral, pero ¿qué pasa? Que el CA125 es muy inespecífico. Se nos eleva con cualquier condición. Entonces, por eso dejó de ser un marcador de diagnóstico. Lewis, ya que tú mencionas que la endometriosis es una enfermedad multisistémica, vamos a decir, ¿verdad? Así es. Que incluso tuviera un carácter sindrómico. ¿Qué equipo multidisciplinario debe incluirse tanto en el diagnóstico como en el manejo de la Ella endometriosis? quiere que la mencione. Tú ves. Siempre. Sí, no. Aquí está la mitad del equipo. Sí. Ginecólogo, nutriólogo, nutrición, los urólogos, Sí, porque también, aunque la vejiga está delante del útero, de la matriz, se afecta. Sí, claro. Muchas veces, y ya que caemos a la parte de urología, Ya se puso nos contento, envían- porque ya lo están mencionando. Yo estaba preocupado, ¿de qué voy a hablar hoy? No, hay mucho de qué hablar. Me envían las pacientes con endometriosis por sangrados y muchas veces Por hematuria. hematuria que tienen orina con sangre y entonces viene la cistitis intersticial. Sí. Son esos focos de esas celulitas que van hacia el fondo de la vejiga y causan muchas veces esa dolencia cuando van a orinar, ese dolor al orinar, el ardor más que todo, y es porque en el mismo trígono de la vejiga, que es donde se vacía el cono, porque la vejiga es como si fuera un embudo, ahí aparece una siembra de dichas células y es difícil de tratar. Y es fatal. Sí, muy difícil. Realmente,
aparte, mencionando el urólogo, también debemos mencionar el gastro, Sí. porque tenemos implantación a nivel de intestino. Claro. Y uno de los síntomas mayores también de esta paciente, ya cuando tienen datos de gravedad, es la proctitis, o sea, el dolor para evacuar. Y ya te lo dicen, doctor, no puedo evacuar cuando tengo la menstruación. Y es fruto de la endometriosis. Entonces, ahí va cuando yo digo, también células estromales no funcionales, porque usted dice, pero la paciente va a llegar a un punto de que será menopáusica y ya no tendrá hormona. Sí es cierto, va a llegar a la menopausia y no tendrá hormona. Pero las secuelas que quedan, entonces siguen causando síntomas. O sea, que es una enfermedad que aún después de causa síntomas. ¿Y cuál es el tratamiento idóneo de elección en estos pacientes? ¿Qué hacemos? Bueno, este tipo de pacientes se va a tratar de acuerdo al grado de severidad con que esté afectando la endometriosis, porque vamos a clasificar la endometriosis por grados. Grado 1, grado 2, grado 3. Dependiendo de qué tan afectada está la cavidad pélvica de esta paciente. O sea, que si se invadió recto, si invadió vejiga, si solamente se quedó en el útero, si llegó a trompas, así se Exacto, si hay un grado 4, que es el grado más severo, donde lo que hay es una... exacto. Y hay una adherencia pélvica bien fuerte. Y casi desde el punto de vista quirúrgico, entrar en esa paciente se necesita ahí entrar entonces con cirugía. A veces son pelvis inabordables. Exacto. Porque las bandas no son adherencias, son bandas que se producen. Ya para el tratamiento, por ejemplo, el tratamiento se divide en farmacológico y quirúrgico. Exacto. Bien, de un grado 2 podemos trabajarlo de manera farmacológica, en grado 3, 4, pues ya sería quirúrgico. Ahora bien, tenemos pacientes jóvenes. Exacto, también depende de la fertilidad. Pacientes jóvenes con endometriosis de grados avanzados, y para esto ha venido la cirugía. La cirugía, y no es la extracción de la matriz, porque muchos optamos por, quitamos, como dice la frase, se murió el perro, se acabó la rabia. No solo quitando la matriz nosotros vamos a terminar con la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos otros órganos que producen hormonas. Está el tejido graso, por ejemplo, las suprarrenales, que siguen produciendo en menor proporción, pero sí siguen produciendo hormonas y sigue dando síntomas. Entonces, una cirugía laparoscópica bien realizada, con mucho experticio y tratando de extirpar todas las lesiones, podría devolver a esa paciente. Me surge una pregunta. ¿Esos focos son recidivantes? ¿Pudieran ser recidivantes? Sí. Son recidivantes. Son recidivantes a 5 años. Complica mucho la cosa. Hasta en un 75%. Wow. Exacto. Lo que pasa es que se le explica a la paciente que un procedimiento quirúrgico no es quitar la endometriosis, es quitar los focos que se pueden ver de manera macroscópica, o sea, a los ojos. Pero ya lo que vienen de manera microscópica, entonces viene el tratamiento farmacológico de manera coadyuvante para que esa sintomatología empiece a disminuir. Entonces, este tipo de pacientes se someten a medicamentos antagonistas que van a provocar como una especie de menopausia, por decirlo así, para bloquear los marcadores hormonales y evitar que ese tejido vuelva otra vez a funcionar. Ahí tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la aromatasa, que son unos medicamentos que evitan la conversión de una hormona por otra. Y tenemos también los agonistas de la GnRH, que son uno de los más usados. Exacto, que son muchos utilizados para hacer como un freno a esa pulsatilidad que se da a nivel cerebral para la producción de las hormonas sexuales. Por ejemplo, ahora que Erili hace la pregunta, también me resulta a mí la duda, y quizás para los televidentes también. Por ejemplo, cuando tenemos un cáncer, el cáncer se va diseminando y creciendo si no le ponemos un stop. Entonces, la endometriosis viene siendo algo parecido. Sí, entonces, por eso nosotros le llamamos el cáncer de la fertilidad. De la fertilidad. Sí. Entonces, esos medicamentos que ustedes hacen va a parar ese crecimiento de cierta forma, pero independientemente la enfermedad va a continuar. Sí. Se va como un tic-tac de un bombillo, tú lo vas a apagar. Y automáticamente retira la medicación, la paciente vuelve otra vez hormonalmente a funcionar
ese tic-tac se prende. Recuerda cuando hablaba anteriormente de que el no funcional causaba efectos, pero si todavía no tenemos secuelas, fibrosis, etcétera, nosotros podemos detener el proceso con estos medicamentos. Okay. Porque dentro como de la replicación del celular, cuando sangre el tejido, me siembra en otro lado. Exacto. Me siembra en otro Es lado. complejo. Entonces, bajo esa condición, detenemos el proceso. Pero ¿qué pasa? Usando este tipo de medicamentos, que es lo que se usamos convencionalmente, llevamos a la paciente a una menopausia. Sí. Entonces, tenemos que luchar con los síntomas menopáusicos, más los síntomas que ya trae la paciente de base. Hay una pregunta que yo me imagino que muchas de las mujeres que tienen endometriosis o una sospecha ahora después que nos han escuchado hablar tienen. Y si quieren un embarazo, ¿qué va a pasar con esa mujer? Independientemente y en qué etapa de una endometriosis la mujer puede llegar a concebir. Bueno, siempre y cuando la endometriosis esté controlada, ese es, porque estas pacientes tienen una función hormonal normal. Aquí el problema no es tanto si ovulan o no, el problema, a menos que sea una endometriosis ovárica con sus endometriomas, o que la afectación de las trompas esté presente con trompas que no estén permeables. Hay pacientes que se han embarazado totalmente solas, sin ningún medicamento, sin ningún tratamiento ni nada, y ellas se embarazan solas, con coitos naturales y así. Pero el caso de la endometriosis, cuando está más severa, o sea, cuando ya avanza en los grados, este ambiente es un ambiente tóxico. Hostil. Tanto para la ovulación, tanto para la implantación. Y para el transporte. Y para la fecundación, exacto. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Que muchas veces estas pacientes terminan en técnicas de reproducción. Sí. Porque cuando tú la vienes a ver, ya son pacientes que tienen un estadio avanzado. Ovarios que están maltratados, las trompas que no están permeables, o sea, que están tapadas. Y entonces, este paciente tú tienes que someterlo a un tratamiento de reproducción asistida, tipo una fecundación in vitro. Pero dentro de las pacientes que tú sometes a fecundaciones in vitro, este es uno de los casos un poquito más agresivos. Déjame decirte, Yaira, que en una cirugía donde tú hagas un estirpe de aproximadamente el 85% de las lesiones, la paciente se te va a embarazar espontáneamente. Se puede embarazar. Si tiene las trompas permeables. Claro, no. Estamos hablando del mejor ambiente, o sea, del ambiente, del mejor ambiente, de que todo está bien, que estipamos... grado 1 más o menos. No, podemos tener un grado 2. Okay. Y estipamos todas las lesiones y la carga la sacamos. O sea, eliminamos esa carga. Y automáticamente hay que decirle a esa paciente que tiene que ponerse a hacer la tarea. Exacto. Entonces, en esa parte, porque gracias a Dios, no el 100% de las pacientes con endometriosis tienen infertilidad. O sea, se está hablando hoy, la estadística es de que un 50% es infértil. Pero es alto, porque la tasa de fertilidad está todavía en 20. En 20 promedio. O sea, es alto. Yo de hecho tengo un caso de una paciente que recientemente, antes de ayer, traje al mundo un bebé. De esa paciente tenía 10 cirugías. Ella es una paciente endometriósica, tenía 10 cirugías porque hizo complicaciones intestinales. Yo misma la operé de un endometrioma en febrero del 2022 y esa paciente se embarazó con coito programado. O sea, que ella no ameritó ni que le hicieran una fecundación in vitro ni una inseminación. No. Con coito programado ella se embarazó. Prácticamente de manera espontánea. Exacto. Pero he tenido casos de otras pacientes en la que lamentablemente, aunque la endometriosis, la paciente tenga las trompas permeables, la endometriosis está en un grado 2, pero el ambiente está tan hostil que no permite que ella tenga una buena ovulación y por tanto ocurra una fecundación. Y es que eso va a depender de muchísimas situaciones, no solo del
la parte de la fertilidad, también depende de otras condiciones, por ejemplo, la nutrición de la paciente. Sí, sobre si todo. tiene alguna condición ya previamente. Ya está contenta, Eril. Ya que mencionaron la nutrición de forma casual. De Qué forma casual. casual, no. No, mentira, es bromeando. forma casual, No, no. realmente sí. Y quizá mucha gente diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver ahí? Y siempre surge esa duda de la nutrición en este aspecto, en este sentido de esta enfermedad. Si nos vamos a lo que hablábamos al inicio, que esta es una enfermedad inflamatoria, Sí. donde quiera que hay inflamación, la nutrición, el estilo de vida juega un papel importante, porque con la alimentación nosotros podemos o incrementar esos niveles de inflamación o podemos reducirlos. ¿Cómo? Bueno, hay alimentos que ya conocemos que tienen una gran carga inflamatoria o que Son pueden proinflamatorios. potenciar, son proinflamatorios. Ujú. Y de ellos el protagonista es el azúcar. O sea, vamos a estar claros, el Sí, los azúcar azúcares. tiene un efecto muy negativo sobre esas enfermedades crónicas inflamatorias, tanto de tipo inmunológico, autoinmune, ginecológicas, de todo tipo. Metabólicas como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, Intolerancia a tipo los 2. carbohidratos. Y ahí Exacto. se le agrega las grasas. Claro, entonces para allá ¿Qué también tanta iba. consumimos? Las grasas y sobre todo esas grasas saturadas, Saturadas. grasas trans y grasas de aceites vegetales hidrogenados. O sea que todo eso va a tener ese potencial proinflamatorio. Las harinas refinadas, los niveles altos de sal, la exposición también a preservantes de esos que se utilizan en la industria alimentaria para mantener por mucho tiempo. O sea que todo eso tiene un potencial proinflamatorio. Ahora, ¿cómo yo puedo desde la alimentación y el estilo de vida mejorar? Contrarrestando con alimentos que tienen un efecto entonces benéfico a nivel inflamatorio, reduciendo esos niveles de inflamación, como uno de los más estudiados, omega 3. Los ácidos grasos Ujú. omega 3 Son saludables. son muy buenos para ese tema de la inflamación. Todo lo que venga en frutas, vegetales, o sea, antioxidantes, complejos vitamínicos, la vitamina D, la vitamina C, todo eso tiene un efecto protector. Entonces Sí, podemos desde que ese son punto de antioxidantes. vista. Y como parte del estilo de vida también, el ejercicio, que aunque creemos que el ejercicio no tiene un papel importante, mejora muchísimo los niveles inflamatorios. Entonces, ahorita mencionaron el CA 125. Sí. Ahora mismo se mencionó el azúcar, Ujú. se mencionó las grasas, Las grasas. colesterol. Todos esos laboratorios lo pueden conseguir en Laboratorio Morilla Gómez. Ay, Dios mío. Sí. Laboratorio Morilla Morilla Gómez. Gómez está en la J. Casado, frente a frente a A Red Red, a Red. Fertility. Sí. Ahí están ellos para ayudarnos, tanto para el diagnóstico de una endometriosis como para nuestros pacientes con trastorno de la fertilidad. Claro, Eso es todas las correcto. pruebas bioquímicas que se requieran, ellos tienen un servicio excelente porque van a tu casa a tomarte la muestra, son resultados confiables y Sí. bueno, pues ahí está Laboratorio Morilla Gómez. No sé si ya Jaira ha escuchado que hoy se está elaborando, se está estudiando una supuesta vacuna, porque no sería vacuna, para la endometriosis. En Francia específicamente hay un instituto, el Instituto Pasteur, está elaborando por medio de biología molecular una vacuna que puede contrarrestar y prevenir la evolución de una endometriosis. Eso es- Eso. Sería un éxito, evitaría la Claro. cirugía, Claro. evitaría la cirugía. Mira, yo tengo una anécdota de una paciente que ella, 32 años, no tiene hijos, y ella fue a la consulta porque ella quería quitarse su matriz. Y el dolor era tan fuerte que quería quitarse el madre. Quitarse su matriz. Wow. Y lo hace, o sea, un médico le diría, sí, está bien, vamos a hacerte Yo una no lo hago. histerectomía. No, Yo no claro lo que hago, no. Me imagino. Es que el útero no solamente tiene una función reproductiva, hay otras funciones Hay otras importantes. funciones. O sea, Incluso una estabilidad pélvica. histerectomía lleva un duelo. Cuando tú tienes que operar a una paciente y retirarle la matriz, que vienen y te dicen de graciosa, no, yo no voy a tener más hijos, quítamela. Eso tiene un duelo, porque Sí. es que la matriz ocupa un espacio ahí importante. Eso es Yo no correcto. retiro matriz. Yo tengo Y- muchas amigas, hermano mío, perdona que te Sí. interrumpa,
que eso es, yo me voy a hacer la histerectomía, convence a la doctora que me haga una histerectomía, ya no aguanto más los dolores menstruales, porque es dolores menstruales, ellos no le llaman endometriosis, Es dolor le llaman menstrual. dolor menstrual, y además de eso, es que esto que ya tengo acá, ya no me va a servir para nada, ¿por qué no hacerme la histerectomía? Y es algo de eso. Entonces son personas, como tú decías, que faltan al trabajo, que muchas veces no le creen, que es una intensidad de dolor. Viene el umbral de dolor de cada persona. paciente. Y es donde también se dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguirla tratando o hay que estudiarla? Donde la mayoría no van a estudiarse. Exacto. Van ya al tratamiento final, Sí. a la extirpación. Y No, porque ellas entienden que esa es la raíz del asunto. Ellas entienden que lo que le duele es la matriz. Exacto. Y realmente no es la matriz. Por eso yo siempre trato de explicarle que lo que duele e irrita es esa sangre que cae en el suelo pélvico y provoca ese dolor. Y toda esa inflamación que se produce, también ese líquido Exacto. inflamatorio es que causa ese gran dolor. Y hablando de eso, de lo que viaja, de lo que podría viajar, hay un caso por ahí documentado de una paciente que llega porque ella tenía dolor torácico con la menstruación. Sí. Dolor torácico con la menstruación y neumonía. Ella sí, una neumonía, o sea, ella tenía una neumonía mensual. Mensual. Mensual tenía neumonía. Wow, Y- y era porque tenía un foco a Un nivel foco pulmonar. endometriósico. Mira la historia. La paciente va acompañando a una paciente con cáncer al instituto. Y le explica al oncólogo clínico la situación que tiene. El oncólogo le envía a consulta de ginecología. En ese caso, ginecología oncológica. Y allá la recibimos la paciente. Se estudia la paciente. Se envía de nuevo entonces para ver la parte pulmonar, el dolor torácico y la neumonía a neumología. Neumología entra en una broncoscopia. Es lógico. Es una broncoscopia. La lleva a broncoscopía y encuentra el foco. Retira el foco, lo biopsia y es una endometriosis. Que Qué cuando, interesante. que a cualquiera que se lo dicen, ¿cómo es que desde el útero vaya a tener un foco torácico? ¿De qué manera? No hay reforma. Eso va a ser por vía de consanguínea, porque de contigüidad no debe ser. Contigüidad, ¿no? O una de las teorías que aparece que dice la metaplasia celómica pudiese ser. Pero la paciente tenía su foco porque fue patológicamente demostrado. Dios mío. O sea que ahí se demuestra la complejidad de esta condición, que realmente afecta sistemas Por todo el variados. sistema. O sea, por eso es No se puede multidisciplinaria. descartar ningún área. Tú no puedes descartar nada. Y Muy así es. interesante. Eso es así. Wow, la endometriosis No. me sorprendió muchísimo. Sí. Y también hay que destacar que hay un grupo de pacientes, como un 5% de pacientes que no presentan ningún tipo de síntomas, que son totalmente asintomáticas, y cuando tú la operas por X o por Y, te encuentras con este foco endometriósico y tú dices, oh, wow, mira, y la paciente nunca te refirió ni un dolor, ni una molestia, la menstruación normal, y tú encuentras estos focos, son hallazgos Casuales. casuales. Fortuitos. Vamos a suponer Transquirúrgicos. que ahorita cuando las personas vean este programa, que ya tengan el diagnóstico de una endometriosis y que quieran conseguir un embarazo, que tengan miedo o que no tengan miedo. No, no hay miedo. O sea, no hay miedo. Tratamiento, sea farmacológico, conservador o quirúrgico, no hay miedo, porque la tasa de embarazo luego de un tratamiento están ahí, Sí. están ahí. Ya. Sabes que en la parte nutricional también el estilo de vida sumamente importante, el mejorar la alimentación, pero también hay suplementación especializada que se utiliza para el manejo de estas pacientes, porque se ha demostrado la mejora tanto en la sensibilidad, por ejemplo, a la insulina, que también se puede asociar por la parte inflamatoria, y se ha demostrado efecto, por ejemplo, con la curcumina. Entonces, hay medicamentos o suplementos derivados de este tipo de sustancias que contribuyen a mejorar esos niveles de inflamación. Está también antioxidantes como el resveratrol y un suplemento que se está estudiando mucho y de hecho se está utilizando ya, que es el inositol. Sí. El Sí. inositol, que tiene un efecto sensibilizador de la insulina, pero que también ha demostrado mejora en la función ovárica. Y por eso es uno de los más utilizados Ujú. en las pacientes con endometriosis.
Sí, de hecho nosotros lo usamos mucho en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. También. Correcto. Porque ayuda muchísimo en cuanto al trastorno hormonal que esta paciente presenta, dicho por la resistencia a la insulina, y porque da mejor respuesta para una buena ovulación. Claro. Eso es correcto. Así es, o sea que hay mucho que hacer en esta enfermedad, se puede controlar, que eso es lo importante. Sí, lo importante de este tema, y es lo que yo quiero como que quede en el ánimo de todo el que nos ve y eso, es que la endometriosis es una condición que sí existe, que no podemos normalizar el dolor de la menstruación. Y cuando yo hablo normalizar, no es que la menstruación es indolora totalmente. O sea, tú como mujer puedes tener una menstruación que tenga un cólico, pero ya menstruaciones que son incapacitantes, que te evitan ir al trabajo, ir a estudiar, que tienes que acudir a una emergencia para inyectarte, eso no es normal. No es normal ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30. Porque hay pacientes que pueden hacer una endometriosis iatrogénica. Eso es correcto. Que ese es otro punto. Porque eso es que, por ejemplo, si se hace un procedimiento quirúrgico donde se toca la parte interna de la matriz, el endometrio, entiendas una cesárea o cualquier otro una miomectomía o cualquier otro tipo de procedimiento, y ese tejido tú lo arrastras y se puede sembrar. Se implanta. Se implanta en el mesenterio, o sea, en la parte que recubre los intestinos, en el intestino, en la vejiga, incluso en la herida quirúrgica. Sí, por eso existen los endometriomas. Exacto. Yo que están tuve a nivel de la herida. Una paciente que llegó que me decía, no, es que a mí cuando me llega la menstruación me da un dolor aquí en la herida. Y esa coloración violácea de esa zona. Y quizá le decían que era si iba a llover, que la herida duele. No, que ella tenía 5 años, no, que le dijeron, pero ¿y cómo? 5 años después de una... No, es que ella lo dice, que desde que ella le hicieron la cesárea, ella tiene su dolor cuando le llega la menstruación, y evidentemente sí era un endometrioma que tenía del tejido blanco. Una de las zonas más fáciles de hacer un implante es en el área grasa. ¿Es en el área grasa o en el peritoneo? Sí. En el peritoneo parietal. Hablarle en español a la gente. ¿Dónde es? Afuera, la última capita que nosotros cortamos para la cesárea, antes de sacar el bebé. Ahí nosotros podemos implantarlo. Y eso, como decíamos ahorita, produce inflamación, sangra cuando la paciente tiene menstruación, y ese sangrado va cayendo a la zona más baja, y pues sigue los implantes. Súper interesante toda la información que hemos compartido hoy sobre endometriosis con nuestro invitado, el doctor Lewis Durán, quien es ginecólogo obstetra. ¿Dónde está tu consulta, Lewis? De momento estamos en Centro Médico Jarabacoa y próximamente en Clínica La Concepción. Ah, excelente. Okay. Muy bien. Una bueno, primicia. Sí, una primicia aquí. Nuestro podcast es de primicias. Sí, y claro. tenemos Ahí mucha gente estaremos. de Jarabacoa en nuestra audiencia y también como pacientes de red, pacientes red. Así que por allá Ahí toda la estaremos gente de llegando. Jarabacoa darle apoyo al doctor Durán. Así es. También destacar que hay una comunidad de mujeres endometriósicas que siguen una página que se llama Endometriosis RD. Ahí es como esa página fue creada como para concientizar y para decirle a las chicas que no están solas. Y para mí eso es una idea genial. Ojalá yo que todas las de ovario poliquístico hicieran lo mismo, que toda la infertilidad hiciera lo mismo, porque es una red de apoyo, como nosotros, que somos una red. Pero es una red de apoyo para esas chicas, para que vean que no están solas, para que no pierdan las esperanzas, porque es difícil vivir con este diagnóstico. Existe también lo que es la endometriosis ORG, que es una red, una organización mundial para el seguimiento de la paciente con endometriosis, artículos de cómo sobrellevar la enfermedad. Porque recuerden que ahorita hablábamos que se controla, pero no se erradica. Exactamente. Claro. No se erradica. Bueno, pues ya ahí tienen toda la información y donde pueden también buscar esa red de apoyo que necesiten. Y la recomendación es asistir a su médico. La menstruación, como vimos, no tiene por qué ser tan dolorosa e incapacitante. Así que si conoces a alguien que tiene esta condición o que tiene estas manifestaciones, pues invítalo a que asista a su ginecólogo, a su evaluación. Este episodio estuvo muy bueno, como todos, yo creo. La mayoría, Todos buenos. Sí, todos son buenos.
Así que vamos a tener en los próximos episodios nuevos invitados. Y por ahí viene también, adivinen qué, ¿Qué cosa? la segunda parte de preguntas y respuestas, porque El la gente volumen quedó. Ahí ya. El volumen Muy 2, feliz. yo hice una Muy bueno. encuesta, mi amor, y todo el mundo no queremos otra parte de preguntas y Se le respuestas. preguntas y respuestas. Es que ahí Muy se bien. gozó mucho porque hablábamos de mitos, también preguntas muy sustanciosas que permitieron buenas respuestas, pero también para desmentir mitos. Y fue como muy dinámico. Nos Sí, gustó sí, muchísimo. a Se nosotros nos pasó el también. tiempo y ni cuenta, no dimos. Ni cuenta. Así mismo. Entonces, para aquellas pacientes que quieran fecundarse y que tengan endometriosis, así que no descarten de que no lo puedan estar. Así es. Y ahí De acuerdo. estamos en Red Fertility para Para ustedes. ayudar. Recuerden que tenemos consultas de ginecología, infertilidad, urología, nutrición, psicología y que tenemos el apoyo también del Laboratorio Morilla Gómez en la parte diagnóstica con sus pruebas bioquímicas con resultados muy confiables. Estamos en la Pedro Casado, número 12, en el edificio JM de la Cruz, con los teléfonos 8 449 Exacto. 460 3051. Frente al laboratorio Morilla Gómez. Ahí estamos. Sí. Lewis, muchísimas gracias A por, ustedes. por aceptar nuestra invitación Sí, y debería de dejar acompañarnos. Abacoa. Y las A puertas quedan ustedes. abiertas. Igual, Claro, igual claro. estamos a las órdenes de cualquier otro tema que se quiera discutir, pues Claro que sí. estamos a la orden. En sus redes sociales, ¿cómo lo encuentran? Doctor Lewis Durán, así mismo. Yo soy Doc Marmolejos. Diego Jiménez. Yajaira Rosó. Recuerden que tienen un compromiso con nosotros que nos transmitimos todos los sábados a las 7 de la noche por Microvisión, Canal 10, con retransmisión los domingos a las 7 de la noche también. Y que tenemos estreno simultáneo en nuestro canal de YouTube. Vayan a seguirnos, que tenemos que seguir difundiendo este mensaje de salud. A darle like, ¿eh? Y denle like y Dale. dejen Dejen la aquí pregunta ahí abajo. Dejen la pregunta abajo. Dejen sus preguntas aquí debajo. Y cuando estamos en el estreno, nosotros, el Team Red, estamos ahí en el chat en vivo, Para hablando cualquier pregunta, con cualquier duda. cualquier duda. Así que conéctense al estreno también y por ahí pueden conversar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye, familia Red. Nos vemos.